Hola, yo soy Fer y esto es Ferchis Trip. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien porque yo estoy perfecta. Ya casi van a ser 2 meses que comencé a subir videos en este canal y se me ocurrió el día de hoy hacer algo distinto, tal vez para variar un poco del contenido. Vamos a llamarles videos especiales y si a ustedes les guste denme un like para saberlo o déjenme en los comentarios qué cosa les gustaría que platicáramos. ¿Somos libres? Para responder esta pregunta vamos a comenzar definiendo qué es la libertad. La libertad es la facultad que todo ser vivo tiene para actuar dependiendo a su propia voluntad, siempre y cuando sean responsables de sus propios actos. Esto quiere decir que dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, vamos a tener posibles consecuencias o no. Esta partecita que yo quiero recalcar que dice que nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, significa que no tenemos la libertad absoluta y la libertad absoluta es libertinaje. A partir del siglo XVIII empezó a asociarse con la igualdad y la justicia, ya que empezaron a verse nuevas formas de organizarse la sociedad, por lo cual esta palabra de libertad empezó a tener peso. Y es entonces que la libertad se encuentra protegida por el Estado, siendo uno de nuestros derechos fundamentales. Hay muchos tipos de libertad: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, lo que significa que cada persona puede escoger el estilo de vida que quiere llevar. Se ha trabajado en este derecho a través de los años, ya que no siempre se ha tenido o no siempre se ha respetado, y lo podemos apreciar como en la conquista, en la era de la esclavitud, en la que se aprovechaban de otros seres vivos para poder satisfacer las necesidades de quienes tenían la jerarquía más alta social en su momento, y este derecho se creyó proteger a partir de la abolición de la esclavitud, pero como les mencionaba, este derecho realmente hasta en la actualidad no se ha respetado totalmente, debido a que en el 2016 40 millones de personas se encontraban en una situación de esclavitud moderna, y la mayoría de estas personas son debido a trabajos forzados. Ya les hablé un poquito de información, de datos, para que estemos entrándonos al mismo contexto, y realmente hay muchas limitaciones que no nos permiten tener esa libertad que realmente sentimos tener, como por ejemplo hacer un individuo que formas parte de una comunidad, de una sociedad, de un grupo. Hay ciertas reglas o normas que tenemos que seguir. Si tú estás en la escuela, tienes que seguir las reglas que ahí se te indiquen. De igual manera, si tú asistes a un trabajo, tienes que cumplir cierto reglamento que ahí se te impone. Si vamos a cualquier lugar, centro comercial, en todos lados estamos sometidos a las reglas del lugar y que debemos de acatar, porque esto significa que es la manera en que podemos tener un orden entre la sociedad, podemos tener un orden entre todos nosotros, si no existiría un caos, y este caos se puede impedir gracias a las reglas que están previamente establecidas, pero no dejan de ser imposiciones, y son imposiciones que las adquirimos desde que nacemos y no nos ponemos a cuestionarnos, no nos ponemos a pensar si eso es lo que nos gusta seguir o no, simplemente lo cumplimos siempre y cuando seamos personas que nos interesa cumplir el orden. Así que la primera limitación son las imposiciones. La segunda viene siendo los principios morales y éticos, que dependiendo de nuestra cultura varían. Lo que algunas personas vean bien en Australia puede ser que en Oceanía no sea lo mismo, o puede ser que lo que se ve bien aquí en México, allá en Alemania no es bien visto. Así que la limitación aquí es el comportamiento con el cual debes de desenvolverte en cada uno de esos lugares que perteneces. Y la tercera y la más importante es la ley, ya que si no la cumplimos vamos a tener que pagar monetariamente con nuestro tiempo o con nuestra misma libertad. Y aquí mismo podemos ver como John Locke una vez dijo que el hombre nace libre, pero en todos lados está condenado. ¿Y en qué lugar podríamos ser más libres? Si vivimos en una casa con más personas, no. Si vivimos en una ciudad, en un estado, en un país, siempre que estemos en un lugar que pertenezca a un estado, significa que tenemos que cumplir la ley que ahí se encuentra. Así que si quisiéramos vivir con mayor libertad, tendría que ser un lugar en el que se encuentre totalmente aislado y en el cual seamos autosuficientes.
Y creo que esa no es la respuesta perfecta que para quien está haciendo este video lo pueda llegar a conseguir, o quienes los estén viendo significa que no estamos en un lugar completamente aislado. Entonces, ¿cuál es el lugar en el que podemos ser completamente libres? Eso significa que solamente nos quedan nuestros pensamientos. Es el lugar en donde tenemos el arma y el poder sobre todo, y nadie nos lo puede arrebatar. Si nosotros nos encontráramos en cualquier situación extrema o difícil en el cual nos estén arrebatando de nuestra libertad, siempre vamos a contar con ese lugar en donde no pueden hacernos nada, que son nuestros pensamientos. Y la cuestión aquí es cuál es ese poder que nosotros le damos a nuestros pensamientos. Como un filósofo dijo, que las personas exigimos libertad de expresión como compensación de la libertad de pensamiento que rara vez utilizamos, porque tal vez a lo largo de nuestras vidas conoceremos a un sinfín de personas que podamos estar con ellas tal vez una hora, una semana, un curso de escuela, un periodo de trabajo, o aquellos que llega el momento en que decidimos estar con ellas el resto de nuestras vidas. Pero con quien nosotros siempre estamos lidiando por toda nuestra vida somos nosotros mismos, y yo me pongo a pensar realmente qué tanto estamos conectados nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Que si a veces no sé si les ha pasado que estamos actuando de forma en modo avión, que ni siquiera a veces estamos pensando, que solamente estamos haciendo las cosas y ya como sabemos hacerlas están siendo hechas de forma automática. Pero platíquenme, ¿cuántos de ustedes a veces se toman un momento en estar solos, en darse ese tiempo y ponernos a pensar? No solamente escuchar música cuando estás solo, no solamente estar leyendo cuando estás solo, estás viendo la tele, de esos momentos en el que a veces te quedas viendo un punto fijo y quieres solamente pensar, solamente ver qué onda, qué es lo que hay aquí adentro, y, y cada vez que nos ponemos a trabajar en estos pensamientos se vuelven poderosos. Pensar significa reflexionar, y entre más tiempo te dedicas a pensar, más respuestas vienen solas a tu cabeza, que a veces te quedas, wow, o sea, ¿de dónde llegó esto? Cuando nos ponemos apagados en todo lo que hay a nuestro alrededor y nos enfocamos en lo que hay aquí adentro, a veces llegan pensamientos que no sabemos ni de dónde salieron. A veces nos conocemos más y podemos darle solución a muchos problemas que teníamos y que no sabíamos que podíamos resolverlos. Igual John Luke una vez dijo que lo que te preocupa te esclaviza, que podemos llegar a tener tantas preocupaciones, y si a veces no nos damos ese tiempo para pensar, para darle respuestas, nos estamos esclavizando a nosotros mismos, y nosotros solo nos estamos quitando nuestra propia libertad, nos estamos esclavizando por aquí adentro y no nos dejamos ser libres, no nos liberamos. La ansiedad es el vértigo de la libertad. Estamos cansados, estamos frustrados, nos encontramos en un estado de tanta desesperación. Nos molestamos con la primera persona que vemos, o nos desquitamos a veces con la persona que menos nos podemos imaginar, y nos seguimos sintiendo prisioneros, pero por dentro. Consideremos algo importante, que Hannah Arendt dice que no hay pensamientos peligrosos, pensar en sí mismo es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque significa que nos quitamos esa inocencia, y si un grupo de personas se quitan esa misma inocencia, significa que van a querer cosas distintas, significa que van a querer mejorar las situaciones que no les gustan, y hay quienes no van a querer que sucedan esos cambios, y es peligroso para quienes quieren mantener a ese grupo de personas encerrados. Y algo que quiero dejar muy en claro, que solamente hace rato estaba platicando la diferencia entre libertad y libertinaje, o que el libertinaje es la libertad absoluta. Lo que yo vengo a decir aquí es que si la manera en que tú puedas ser más libre es aquí en tus pensamientos, es ponernos a pensar qué tanto nos ponemos aquí a pensar con nosotros mismos, qué tanto lidias contigo mismo, porque a veces estás ahí y no te das cuenta de ti. A veces necesitamos a alguien más para sentirnos bien, pero nosotros deberíamos de poder sentirnos bien estando solos, porque nosotros estaremos con nosotros mismos por siempre. ¿Y cómo podemos potenciar esta libertad? La libertad de pensamiento puede ser con conocimientos, porque entre más cosas sabemos, en más cosas nos ponemos a pensar, dándole valor. Esto quiere decir que no restando la importancia, digamos que es la libertad más importante que debes de tomar en cuenta. Seguir tu pasión, seguir las cosas que a ti te gustan, significa siempre tener pensamientos positivos, significa estar bien contigo mismo.
Ya. Espérate. Ay, tengo mucha comezón. Ah.